Muy buenos días a todos y bienvenidos a la mesa de trading de ICB. Hoy vamos a comenzar, como hacemos todos los jueves, con un repaso de los principales acontecimientos, el contexto de esta última semana y lo podemos resumir de la siguiente manera. Tenemos todavía un mercado global en donde las tasas de rendimiento de las letras del Tesoro norteamericano están en un nivel muy atractivo, están en el 5%. Algunos dirán, ¿y esto qué significa? Bueno, significa que el año pasado, a esta altura, rondaban cero, estaban cómodamente debajo del uno. Muy difícil que alguien se sintiera tentado en invertir. Entiendan que una letra del Tesoro norteamericano es el activo prácticamente con menor riesgo en el planeta. Cero riesgo de incobrabilidad y un periodo, ¿sí?, de recupero muy cortito, 3 meses, 6 meses. Y eso no es que aparece milagrosamente, sino que aparece por condiciones de mercado en donde sigue habiendo inflación en el mundo y la Reserva Federal de Estados Unidos, que es su banco central, sigue subiendo la tasa de interés. Entonces, en esta última semana, las letras se mantuvieron ahí. Hoy quizás ceden un poquito, pero están todavía en un nivel muy alto. Después, ¿qué más tenemos? En esta semana, las expectativas, hablando de la Fed también, hacia adelante, es que mantengan sus tasas de interés no solo en el orden del nivel actual del 5%, sino que se incrementen un cuarto de punto más. Es decir, que todavía el mercado ve tasas un poco más arriba. Y esto es muy importante para el que gestiona un portafolio, el que tiene que elegir, bueno, ¿qué hago? ¿Compro acciones, compro bonos, me mantengo en cash? Hay mucha preocupación por inversores que tienen cash y se sienten tensos, ven inflación en el mundo y dicen, hay que salir a invertir. Bueno, pero cuidado, pues se puede salir a invertir, como digo, cortito, a 3 meses, 6 meses, los que están preocupados con ese cash, tener un 5 anual que hoy a nivel de tasas, por supuesto estamos hablando en dólares, es una tasa muy atractiva y desde ahí empezar a armar con tranquilidad todo lo demás. Hablando de inflación, hubo un dato importante en estos días y ocurrió en el Reino Unido. Ahí la inflación es del 10%. Entonces, hay veces que un dato del Reino Unido al mercado internacional o al mercado norteamericano principalmente no le hace ni cosquillas. Ahora sí, porque está mostrando que la inflación no es solo un problema de Estados Unidos, sino que es un problema del mundo. Es cierto que en el Reino Unido los componentes de la inflación difieren bastante a, por ejemplo, los de Estados Unidos. En el Reino Unido la inflación tiene que ver mucho más con alimentos, con gas, con electricidad, mientras que en Estados Unidos tiene mucho más que ver con el comportamiento en el sector, en el área de servicios, más que nada con consumo, con real estate, con componentes que tiene que ver con viviendas, pero en ambos casos muestran inflación alta. Y esta inflación alta hace que los bancos centrales tengan que seguir prestando la atención a la inflación, tratando de controlarla, y la forma de controlarla es manteniendo tasas de interés altas. O las siguen aumentando o las bancan en estos niveles altos. Entonces volvemos al principio, ¿sí? Las tasas de interés hoy nos dicen mucho. ¿Qué más podemos decir de inflación? Fíjense este dato curioso. El mercado, cualquier área del mercado, índices accionarios, commodities, por ejemplo oro, que me han preguntado bastante en este último tiempo, ¿cuándo empezó a subir el oro? Septiembre del año pasado. ¿Cuándo empezó a subir la plata? Lo mismo. Vayan a otros commodities, vayan a, por ejemplo, el cobre, mes más, mes menos rondó en septiembre. Pasen a otro lado de commodities, vean por ejemplo cacao, ¿cuándo empezó a subir? Septiembre. ¿Y qué pasó en septiembre? Desde septiembre del año pasado empezamos a ver dato de inflación a la baja. Entonces fíjense cómo todo se conecta, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasa? Si llegamos a ver, ¿y por qué esa inflación a la baja nos dispara los activos? No es que la inflación sola lo hace, sino que cuando la inflación retrocede, el mercado dice, ah, bueno, los bancos centrales van a dejar de subir tasa, pero si esa inflación no retrocede, como estoy comentando al principio, esa expectativa de baja de tasa no va a venir y quizá mucho de lo que estuvimos viendo desde septiembre hasta la fecha empieza a revertirse. Entonces empiecen a reflexionar qué pasó de septiembre hacia adelante, qué pasó en los precios, es fácil, lo miramos, y qué pasó en las principales variables económicas. Así que ahí tenemos el resumen, ¿sí?, de esta última semana. ¿Podemos agregar balances? Sí, estamos en temporada de balances, se están presentando los principales balances de las compañías norteamericanas, todavía no han sorprendido ni para bien ni para mal, el mercado todavía está buscando obtener más información, pero sin duda es una pieza fundamental para estos días.